Saludos a todos los numismáticos. Bienvenido al canal. Muchos de los temas que enfatizo es gracias a sus preguntas. Y en una semana recibí varios comentarios de cómo determinar el valor de las monedas. Aunque existen muchos factores que influyen en el valor de las monedas, pero existe una de tantas como es la demanda de parte de los coleccionistas al buscar una moneda específica para su colección. La demanda es de un tipo de moneda en particular o fecha de la moneda es lo que muchos coleccionistas buscan. Y si usted desea enterarse más sobre temas muy parecidos y todavía no se ha suscrito, espero que él se anime, es completamente gratis y no se olvide activar la campana para que le envíen notificación cada vez que someto un nuevo video. También les recuerdo que vayan a la cajita de información aquí abajito del video para más referencia de sitio web y links numismáticos. A principios de la década de 1900, la demanda se estableció por medio de los tableros de monedas que se hicieron populares y aumentaron enormemente con el tiempo a la hora de coleccionar moneda de los Estados Unidos. Además, las campañas de mercadeo sobre las monedas, y esto hizo que aumentara la demanda de ciertos tipos de monedas. Por ejemplo, durante la depresión, el tiempo de depresión, el vendedor de monedas B. Max anunció en todo el país que pagaría $50 por un ejemplar de Liberty Head Nickel de 1913. Como resultado, muchas personas comenzaron a coleccionar monedas mientras buscaban esta valiosa moneda. Y en la historia reciente hubo una gran demanda de la serie de los 50 State Quarters de US Mint, que inició toda una nueva generación de coleccionistas de monedas. Así que todos empezaron a coleccionar todas estas monedas de 25 centavos. Y les voy a dar otro ejemplo, que es la moneda del 2009, que se rediseñó el centavo de Lincoln, el de un centavo. Y muchas personas se interesaron en coleccionar centavos de Lincoln nuevamente. Todos estos factores fueron en parte responsables del aumento de la demanda y el aumento de los precios y valores. Y les tengo que decir que de la misma manera puede aumentar la demanda, pero con el tiempo, bueno, pudiera reducirse esta demanda por monedas. Y les voy a dar un ejemplo. Si los coleccionistas de monedas temen que se avecine una recesión económica por cualquier crisis, pues pudieran empezar a vender parte de sus colecciones en lugar de comprar. Esto reducirá la demanda de monedas en general. Si las monedas están hechas de metales preciosos, tal como oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, podría haber un aumento en los precios de los metales preciosos que exceda el valor intrínseco de la moneda, que haría que muchas de estas monedas se vendan por su valor de función. Esto también es una indicación de una demanda reducida y al mismo tiempo reduce la oferta disponible de una moneda en particular. De hecho, existen diferentes niveles de demanda para cualquier moneda. Tal vez quiera completar un álbum de monedas de Mercury Dime o tal vez desea adquirir algún set específico. Pues obviamente así se adquiere una mayor demanda por estas monedas. De eso, muchos coleccionistas llegan a estar dispuestos a pagar un precio significativamente más alto si fuera necesario para completar su colección. Y tal vez estos ejemplos son deliberadamente extremos en su contraste. Pero sí, existen diferentes niveles de demanda que afectan los precios de la moneda. Otro factor de demanda que determina el valor de las monedas es el tipo de mercadeo. La creación de marcas y nuevos productos hace que muchos coleccionistas les interese, y esto hace que exista demanda de parte de los coleccionistas.
Por ejemplo, si existe un producto de monedas nuevas y solo se produjo 500 monedas, entonces los coleccionistas pagarán una prima significativa por esto debido a su escasez percibida. La publicidad, o sea, el tipo de mercadeo, hace que tenga una estrategia de venta, lo que le dicen preventa, y esto hace que tenga una demanda por dichas monedas. No se equivoquen, esto sucede con productos nuevos que son escasos, pero pudiera pasar con monedas antiguas que por escasez ya ni se consiguen y están en demanda por los coleccionistas. Este tipo de mercadeo y el comportamiento de los coleccionistas de monedas se puede observar en las subastas, sí, y las principales empresas hacen un gran trabajo al crear un entorno que fomenta la competencia y convierte la compra de monedas al mejor postor. Y estas subastas pueden ser tanto en línea o en vivo, que es incluso más fácil perder el control con tal de adquirir la moneda que desean para completar su colección. Otro punto que no debo de olvidar sobre la demanda de moneda es las promociones. Cuando los vendedores a gran escala aparentemente controlaban el mercado de las monedas, debían tener información sobre las siguientes monedas o series que iban a promocionar, y esto podía ser o deshacer a un distribuidor mayorista y saber exactamente los niveles de precio a la promoción para poder venderlas en un mercado potencial en alza. Pero las monedas raras todavía se promocionan y esto puede ser un factor sutil en los aumentos de precios y también demanda. Amigos y amigas, aunque usted no lo crea, parte de la historia de algunas de estas monedas en particular hace que tengan demanda de parte de los coleccionistas. Porque para los coleccionistas, cada moneda que coleccionan tiene significado histórico de ciertos temas que se vuelven más accesibles debido a su significado histórico. La historia que tenga alguna moneda específica pudiera ser una serie de factores, tal como la historia de fondo, tal como la moneda de oro de 1861, y esto es un ejemplo, u otras que hayan vuelto mucho más demandadas debido a sus fantásticas historias de fondo. Otro factor es la procedencia de la moneda. Por ejemplo, tal vez usted conozca el grupo de coleccionistas, un grupo específico, y que estos grupos de coleccionistas lo van a ver mucho en casas de subasta, como es el caso de Elias Berg, y le estoy colocando el nombre en pantalla, o Norweb, que es un factor de demanda, estos grupos de coleccionistas, porque definitivamente influyen en los precios que pagan, ¿no?, los coleccionistas por una moneda limpia, y lo pueden ver en pantalla porque la moneda proviene de un gran coleccionista. Por lo tanto, la procedencia de algunas monedas tiene que ver mucho con la demanda. Y aunque existen muchos factores que no voy a estar mencionando, no voy a estar diciendo todos, pero existe demanda de alguna moneda específica por su visual. Las monedas que tienen una gran apariencia, como una maravillosa tonalidad profunda o mucha suciedad adherida a las áreas empotradas. Estas son piezas por las que cierto tipo de coleccionista pagaría una gran prima. Por lo tanto, no crean que la demanda no determina el valor de las monedas. Todos estos factores llegan a ser importantes a la hora de determinar el valor. Y queremos vender nuestras monedas, por lo tanto la demanda llega a ser bien importante. Y espero que esta información haya sido de su agrado, y si ha sido así, pues agradecería un like, un dedito arriba, que compartan mis videos en sus redes sociales, que es importante para el crecimiento del canal. Y recuerden que siempre les dejo mi dirección, y ya he recibido un grupito de cartas y pronto estaré dando respuesta. Muchas gracias por su gran apoyo.
Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.